Buenos días, iglesia. Teniendo en cuenta todas las cosas estas que nos están sucediendo, el hecho de que tenemos que estar encerrados en casa sin poder salir, aún los cultos se han cancelado de momento y estamos conectándonos en línea de la manera que se puede. En este momento difícil, donde hay pruebas que están pasando, por las que estamos pasando, incluye a la iglesia de Jesucristo, es importante tener en cuenta de que la iglesia, en primer lugar, no es el templo donde vamos, no es el edificio donde vamos, la iglesia no es el pastor ni los líderes de la iglesia. La iglesia somos todos, donde quiera que nos congreguemos, donde quiera que estemos, donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está presente. Te recuerdo que en los primeros tiempos, cuando comenzó la iglesia de Jesucristo, fue un tiempo sumamente difícil para todos los apóstoles y todos los primeros cristianos. A veces tenían que congregarse a ocultas porque peligraba su vida y eran constantemente perseguidos. Prueba de ello es que, con la excepción de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, y realmente todos los demás sufrieron muerte violenta, incluyendo el apóstol Pablo. Así que te aliento a que te agarres del Señor en este tiempo y que mires las señales de los tiempos. Estamos ahora en este momento en los últimos tiempos. Y realmente este sentido de protección que Dios ha colocado dentro de nosotros, instinto de conservación, que no nos paralice totalmente, y que continuemos siendo la iglesia de Jesucristo, no perdiendo la perspectiva de que realmente todas estas cosas han de suceder porque estamos en los últimos tiempos ya. Quiero hoy meditar un poquitico en Mateo 24, es donde el Señor habla del sermón profético, de las cosas que habrían de ocurrir al final. Comenzando en el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que a lo cual te quiero llamar la atención es que cuando al Señor le hacen la pregunta de cómo serán las cosas en los últimos tiempos, antes de mencionar todo lo otro que viene detrás, guerras, rumores de guerra, hambres, pestilencias y enfermedades y todas esas cosas, lo primero que él dice es: pongan atención a este detalle, que nadie les engañe. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de engaño en el día de hoy. Realmente las noticias ya no se pueden creer. Realmente las noticias han pasado de reportar eventos a tratar de lavarnos el cerebro, dirigiendo nuestra mente a pensar de la manera que ellos se proponen que querramos que nosotros pensemos. Y hay una agenda en eso, y hay una agenda en las universidades, en las escuelas, en Hollywood, donde hacen las películas. Todo eso va encaminado a que nosotros podamos pensar de la manera que ellos tienen diseñado que nosotros pensemos. En la iglesia todo eso se ha metido también. Realmente la iglesia ha pasado de predicar el evangelio de Jesucristo, que es buenas nuevas, a predicar buenas nuevas, pero buenas noticias. Nosotros hemos cambiado en cierto sentido el mensaje de salvación, que involucra arrepentimiento, que involucra una entrega total a Cristo, que involucra sacrificio, y lo hemos cambiado como un mensaje a un mensaje de prosperidad. Dios te va a bendecir, simplemente decláralo, decrétalo, créelo. Y realmente esa no es la palabra de Dios, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia, el mensaje de la iglesia a este mundo es: arrepentidos, que el reino de los cielos ya está aquí.
Y tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un esfuerzo de parte del pueblo, de parte de la gente inconversa, de acercarse al Señor. El Señor ayuda y el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero tiene que haber un acercamiento. Entonces hemos reemplazado el mensaje de Jesucristo con otra cosa diferente. Abre tus ojos, iglesia. Abre tus ojos y mira alrededor tuyo para que tú veas si realmente se parece el mensaje que hemos estado predicando todo este tiempo al mensaje que predicaron Jesucristo y los apóstoles. Si el mensaje que los apóstoles hubiesen predicado hubiese sido este tipo de mensaje que estamos predicando nosotros, no los hubieran matado, no los hubieran condenado. Nada les hubiera pasado porque hubieran simplemente sido parte de toda la comparsa de gente que va diciendo lo que la gente quiere oír. Hoy te llamo a reflexionar en esta cosa tan importante, porque las cosas están pasando por una razón muy clara. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y este tiempo se está acabando. Después continúa en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, entiende esto, oiréis. La palabra oiréis de guerras y rumores de guerras. Realmente el porcentaje de gente en la época en que Jesucristo habla estas palabras era muy, muy pequeño, infinitesimal, para que tuvieran la posibilidad de oír de guerras y rumores de guerras, porque las noticias no se propagaban a la misma velocidad que se proclaman ahora en este momento. Pero ahora en este momento una guerra ocurre allá en lo último, en el fin del mundo, y nos enteramos a través de CNN, de Fox News, de todas las agencias noticiosas. Inmediatamente oímos de guerras y rumores de guerras. Pero nos dice que cuando estas cosas sucedan, aún no es el fin. Después dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos pasando ahora por esta epidemia. Yo creo firmemente que esta epidemia es parte del aviso que le está dando Dios a su iglesia, diciendo, Jesucristo viene pronto. Pero nos dice en el verso 8 de Mateo 24 que todo esto será principio de dolores. ¿Por qué? Porque dice después, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Te llamo la atención de que realmente la persecución que dice el Señor que viene después de este principio de dolores tiene que ver con el nombre de Jesucristo. Iglesia, abre los ojos. Por lo menos acá en los Estados Unidos no cae bien que se ore en el nombre de Jesús en los actos públicos, en las universidades, en las escuelas. Prefieren una oración genérica que termine simplemente con amén o ore a Dios. Yo te presento hoy delante de ti la idea de que de Dios significa, si no está Jesucristo en la ecuación, Dios significa lo que el hombre quiera que signifique. Yo me acuerdo cuando el presidente Bush era presidente y sucedió lo de los Trade Center, las gemelas allá en Nueva York. Dijo, cada cual ore a su Dios, cada cual ore a su Dios. Yo dije, no, es que hay un solo Dios. Y Jesucristo, el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es Jesucristo. Realmente vamos a ser perseguidos por el nombre de Jesucristo. No te quedes callada, iglesia. Pronuncia el nombre de Jesucristo. Entonces dice en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo no he visto una generación donde haya más profetas que ahora. Nací en un hogar cristiano, recibí a Jesucristo a la edad de 12 años, me crié en la iglesia, he estado conectado y ligado a la iglesia toda mi vida. Tengo 72 años ahora, para la gloria de Dios. No habían tantos profetas, habían algunos, gente profetizaba en la iglesia, pero ahora es una proliferación de profetas por donde quiera. Y entonces cuando tú analizas estos tipos de profetas,
Y no quiero ofender a nadie, pero tengo que decir la verdad. La mayoría de las profecías tienen que ver con que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Yo estoy curioso por ver a algunos de estos profetas diciendo, arrepiéntete porque a través de tu arrepentimiento la bendición de Dios va a ser desencadenada en tu vida. Yo estoy esperando por ese tipo de profetas, pero hay una cantidad tremenda de profetas que está profetizando falsas profecías. Y después continúa, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, en el verso 12. Mi hija me contaba que hace un par de días ella fue a Walmart, a un supermercado de acá. Y a la hora de salir había una ancianita que se estaba cayendo, desmayando. Y ninguno de los empleados, nadie alrededor de ellos quería ni siquiera tocarla por miedo al coronavirus. Se estaba cayendo la pobre ancianita. Y mi hija y su familia la agarraron, la sentaron en una silla, llamaron a la ambulancia para que viniera. Pero fíjense, se ha multiplicado la maldad y el amor se ha resfriado. O sea, estamos tan concentrados, ensimismados, metidos en nosotros mismos, que ahora no tenemos oportunidad por protegernos nosotros de poder ayudar a nuestros semejantes. Y no sé, me pregunto cuánta de esa gente que estaban alrededor de mi hija son cristianos, iban a la iglesia y dicen aleluya, gloria a Dios, y se enganchan de las lámparas y rompen las bancas. Pero realmente ese era un momento para demostrar que tenemos el amor de Jesucristo en nosotros. Pero lo interesante aquí es que dice en el verso 13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mi oración, iglesia, es que tú perseveres hasta el fin. Que continúes enganchado de Jesucristo, aún en estos tiempos difíciles. No pares de predicar el evangelio. Este es un medio, que yo estoy usando, es un medio muy importante para la iglesia en estos días. Creo que Dios está detrás de esto, de los medios, esto de conectarnos de manera social para poder hablar el evangelio de Jesucristo. Termina diciendo en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tú y yo tenemos un rol que jugar en esto de que llegue el fin, de que regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Predicando el evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga abundantemente.